Bien, chicos, vamos a empezar. Entonces, habíamos resuelto la primera parte de numerales decimales y habíamos quedado con la segunda parte, ¿de acuerdo? Entonces, en el ejercicio 16 que nos dice, en el ejercicio 16 te dan la fracción 31 sobre 29, que es igual a m, a b puntos suspensivos x. Y te piden hallar a más b más x más y más m. Entonces, se ha desconectado, creo, Fusti ahorita. Bueno. De ahí hablaré con él. Pero también lo estoy animando a, pues, a solicitud de ustedes a ver si... Ahí está conectado. A ver si nos acompaña en estas clases a través del virtuales, ¿no? A ver, vamos entendiendo. ¿Qué nos solicitan acá? Observa, ¿por qué acá aparece un m? Date cuenta que esta es una fracción de tipo impropia. ¿De acuerdo? Entonces te va a salir un entero. Ese es el m. Pero acá te va a sobrar 2. Y tú le vas a agregar un cerito. Y lógicamente tiene que ser 0 acá. Y tendrás que agregarle otro cerito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto podría ser? Con 7 creo que nos pasamos. Con 6. 6 por 9, 54 para 66. Lleva 6. 6 por los 2 y 6, 18. Ahí está. Y esto puede continuar si es que le agregas más ceros. Pero ahí ya te salió la M, la A y la B. Entonces, ¿cómo sacaste esa primera parte? ¿Cómo sacaste esa primera parte? Lo sacaste dividiendo, ¿de acuerdo? Lo sacaste dividiendo. Muy bien. Ahora vamos con la segunda parte. La segunda parte, el XY, aparecen en la parte final. Entonces, si aparecen en la parte final, tienes que resolverlo como hemos hecho los ejemplos. Se resuelve con las últimas cifras. Se resuelve con las últimas cifras. Y para que no te compliques por ese 31, porque recuerda que ese 31 en realidad no es el verdadero número, ¿no? Cuando la parte entera es diferente de 0, se hace una resta. Observa, 1,7 sombrero se pone 17 menos 1 sobre un 9. Entonces esa resta te va a complicar la vida. Entonces yo que te recomiendo para la segunda parte. Para la segunda parte, sepáralo, ¿no? 31 sobre 29 lo separas. Y esto de acá es la parte entera 1, ¿no? Y solo trabajas con esto de acá. Acuérdate que hay que hacerle al 29. Habla.
O si no, simplemente, como ya sabes que este es 1, ya sabes que arriba tuviste que restar, ¿no? Ese es otro detalle que tendrías que darte cuenta. A ver, si lo dejamos ahí, acuérdate que acá se tuvo que restar. Ese es el detalle. A ver, vamos viendo. Acuérdate lo que se hizo. Se escribe todo el número, pero, ojo, ojo, pestaña y ceja. Ahí. Entonces, si lo trabajas todo, tendrías problemas porque esto no coincide con esto. Pero si lo trabajas separado, ahí sí, ¿no? Esto de acá es exactamente las cifras que estaban en el periodo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí, si separo esto. Y eso es lo que estamos haciendo acá. No me conviene trabajarlo todo junto. Entonces, lo separamos 29 sobre 29 más 2 sobre 29. Esto se convierte en 1 más 2 sobre 29. Entonces, como esto va a estar empezando con 0, ¿no? Esto es 0, al sumarle el 1 solo modifica la parte entera, más no la parte decimal. Ese es el detalle que debes tener cuidado ahí. ¿Estamos de acuerdo, Chibolín? Entonces solo voy a trabajar con esto. Repito entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Tendríamos que reconstruir. Multiplicar arriba y abajo por una cantidad que te permita convertir todo esto en puros 9. Pero ni modo que saques todo, pues, ¿no? Solo te vas a preocupar de sacar los dos últimos 9. Entonces empezamos la multiplicación. Y que me aparezcan dos 9 al final. Lo demás, algún día lo lograrás terminar el ejercicio. A ver, lógicamente acá sería un 1, ¿no? 1 por 9 y ya salió tu primer 9. Aquí tendría que venir un 7, ¿no? Entonces acá tendría que venir un 3. 3 por 9, 27. 3 por 2, 6 y 2, 8. Y esto continuará. Ya salieron mis dos 9. Entonces, el número por el cual vas a multiplicar al 29 es un numerito que termina en 31. Ahí está. Ahora operas esta parte de acá. Veamos cuánto sale. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Y ya salió tus dos últimas cifras del periodo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este 6,2 representa al X y al Y. Por lo tanto, ya está resuelto nuestro ejercicio. ¿Qué diríamos? M más A más B más X más Y. ¿Quién sería? M vale 1, A vale 0, B vale 6, X vale 6 y Y vale 2. ¿Cuánto te salió? 15, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Chibolín? Buenas tardes, John Top.
Entonces, ese es el detalle. Hemos tenido que trabajar primero hallando la parte entera y las dos primeras cifras decimales y luego preocuparnos por las dos últimas cifras decimales. Pero mucho cuidado con trabajarlo todo, ¿no? Porque si lo trabajas todo, recuerda que arriba salía una resta y si te olvidas de eso, te vas a equivocar. Entonces mejor trabajé separado la parte entera de la parte fraccionaria o parte decimal. Y a eso ya no me va a permitir que me equivoque. ¿Ah? Vamos con el ejercicio 17. En el ejercicio 17 te dice la fracción 27 sobre 16. La fracción 27 sobre 16. Puede reducirse a una fracción decimal equivalente. Decir cuántas cifras decimales tiene dicha fracción. Ahí es ir aplicando la teoría ya. Recuerda que este tipo de número es bien sencillo reconocerlo, ¿no? AB por 101 es AB. AB por 10101 es AB. Acuérdate. Los unos van en forma alternada, alternando con ceros. 3 unos, esto lo repites 3 veces en forma sucesiva. 2 unos lo escribes 2 veces. Entonces esto de acá es 27 por 101. Y esto es 16 por 101. Entonces eliminamos. No te olvides que siempre el análisis se lo hacemos a la fracción irreductible. La teoría se la aplicamos a las fracciones irreductibles, ¿correcto? A las fracciones irreductibles. Entonces, ¿qué dice la teoría? La teoría te decía, si el denominador de la fracción irreductible solo tiene presencia del 2 y o del 5, generaba un decimal exacto, ¿de acuerdo? Entonces, esta fracción va a generar un decimal exacto, porque abajo solo está presente el 2. Muy bien. ¿Y te acuerdas que decía la teoría del decimal exacto para hallar su cantidad de cifras decimales? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué decía la teoría? La cantidad de cifras decimales, ¿cómo se determinaba? Con Mayor exponente. el mayor exponente que tenía el 2 o el 5 en el denominador. Pero acá solo está el 2. Entonces la respuesta solo sale con el exponente del 2. Por lo tanto, tiene 4 cifras en la parte decimal. 4 cifras decimales. Y no tienes que hacer nada más. Pero recuerda, requisito importante, la fracción tiene que ser irreductible. No te olvides, irreductible. Si no, no. Cometerías un error. Vamos con el ejercicio 18. Aunque alguno de ellos creo que ya lo hemos trabajado como ejemplo. Vamos a volverlo a repetir. ¿Cuál es la última cifra del siguiente desarrollo decimal? 27 sobre 5 elevado a la 214. Acuérdate, el 27 ya no es PESI con el 5 a la 214. Entonces esa fracción, como su numerador y denominador
son PESI, significa, muy bien Gadali, significa que también va a generar un decimal exacto. ¿Ya? También genera un decimal exacto. Pero sorpresa, ya no me piden el número de cifras decimales, sino la última cifra decimal. Entonces ahí viene la segunda parte del trabajo. El denominador hay que convertirlo en una potencia de base 10. Y para ello hay que multiplicar tanto al numerador como al denominador por el factor 2 elevado al mismo exponente. Entonces, eso te asegura la presencia del 10. Y entonces ya solo vas a chambear arriba en el numerador. Solo te vas a preocupar del numerador. Pero yo solo necesito saber en qué va a terminar ese número. Y para ello, acuérdate que te enseñamos una técnica, la llamada técnica del gaussiano. El 2, el 3, el 7 y el 8 tenían un gaussiano igual a 4. Ese gaussiano que te indicaba que ese número posee 4 cifras decimales distintas que empiezan a repetirse en forma periódica. Después de 4 potencias vuelven a repetirse. Son solo 4 cifras 4 cifras terminales diferentes. Entonces, se dividía entre 214. Y aplicas el criterio de divisibilidad del 4. Solo tomas las dos últimas cifras. Entonces, 3 por 4 y sobra 2. Y ahora lo elevas 2 al cuadrado. Podríamos hablar de una especie de congruencia, ¿no? En el sentido de la cifra terminal. 2 al cuadrado termina en 4. ¿Ya? 2 al cuadrado termina en 4. Entonces este numerito termina en 4. Y ahora solo te dedicas a multiplicar. 4 por 7. Esa es la respuesta. ¿Ok? La última cifra decimal es 8. Entonces, ¿qué nos dice ahora el ejercicio 19? ¿Qué nos dice ahora el ejercicio 19? Halle la última cifra del desarrollo decimal. Halle la última cifra del desarrollo decimal. M es igual a 3 elevado a la 79 menos 1 multiplicado por 4 a la 51 menos 1 y dividido entre 5 elevado a la 353. Ahí está. Hola, baby. Muy bien, entonces mira. También observa que en el denominador, solamente está presente el 5. Solamente está presente el 5. Y por lo tanto, esto genera un decimal exacto. ¿Ya? Y me piden la última cifra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo mismo que hemos hecho en el 18. Pero aquí vas a hacer más trabajito, ¿no? Tienes que calcular
en qué va a terminar 3 a la 79 y en qué va a terminar 4 a la 51. Y además, el 2 que vas a añadir, el 2 elevado a la 353. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos desarrollando acá primero. Te había dicho que para el 2, para el 3, para el 7 y para el 8, siempre vas a trabajar con el gaussiano 4. Entonces también lo divido entre 4. Y te va a sobrar ahí 3, ¿no? Te va a quedar residuo 3. Entonces, ¿en qué termina 3 al cubo? No solamente En 7. Ahora, ¿qué pasa con el 4? ¿Qué pasa con el 4? El 4 tiene dos casos. Hey, entonces no te olvides, el 4, al igual que el 9, el 4 al igual que el 9 tiene dos casos. Cuando el exponente par y cuando el exponente es impar. Eso funciona tanto en el 4 como en el 9. Claro, en el caso del 9, cuando esté elevado a un exponente par, termina en 1. Y cuando esté elevado a un exponente impar, termina en 9. ¿Ya? Entonces, como acá está elevado a un exponente impar, terminará en 4. ¿Ya? Entonces, 4 a la 51, tú dices que termina en 4. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Ahora falta el 2. El 2 elevado a la 353. Nuevamente usa la técnica del gaussiano. Ahí está. Y no te olvides que como vas a dividir entre 4 y solo te interesa el residuo, aplica el criterio de divisibilidad del 4, donde solamente se toman las dos últimas cifras, ¿correcto? Entonces al dividirlo, ahí te va a sobrar 1, ¿no? 12 por 4, 48, 13 por 4, 52, te sobra 1. Muy bien. Entonces, 2 a la 1 termina en 2. Como ya tienes las cifras terminales, ahora solamente te dedicas a hacer toda esta operación que está quedando en el numerador. Esto termina en 7. Pero luego hay que restarle un 1. Él termina en 4. Pero luego hay que restarle un 1. Y este 2 termina en 2. Entonces, recuerda, esto termina en 6. Esto termina en 3. 3 por 2, 6 por 6, 36. Todo termina en 6. Esa es la respuesta. ¿Estamos, Chibolín? Muy bien. Veamos el ejercicio 20. Te dice la fracción 18 sobre 247. Origina un número inexacto periódico puro. ¿Cuál es la última cifra del periodo? No te olvides de chequear siempre porque esto les ha pasado en examen de admisión. Se ilusionan y se olvidan de chequear que la fracción tiene que ser irreductible. Divisible por 2 y por 3, ¿cierto? Pero él no es divisible por 2 porque termina en 7. Y si sumamos las cifras da 13, tampoco es divisible por 3. Por lo tanto, ya es irreductible. Entonces, aplicamos lo que hicimos en el ejercicio 16 para hallar la parte
del periodo. De frente hay que convertirlo en puros nueves. Y como solo te piden la última, este número debe terminar en 7 para que 7 por 7 te asegure la presencia del último 9. 7 por 7 te asegura la presencia del último 9. Y ese número también debe multiplicar al numerador. Y solamente dices cuánto es 8 por 7. Ya sabes que esto termina en 6. ¿De acuerdo? Entonces ya salió la respuesta. Pero cuidado con el ejercicio 21. El ejercicio 21, ¿qué te dice? Determine las dos últimas cifras del periodo. Ya no quieren una, quieren las dos últimas. Lo hacemos igual que el 16, cuando quisimos hallar el X y el Y. También 151 no es divisible entre 3, por lo tanto esa fracción estoy completamente seguro que es irreductible. ¿Ya? Me piden hallar las dos últimas cifras del periodo y dar como respuesta la suma de dichas cifras. Cuando esté elevado a un exponente par, termina en 6. Y cuando esté elevado a un exponente impar, termina en 4. Acá hay un poquito más de trabajo, ¿no? Deben salirme 2 9. Entonces empezamos por 9, ¿no? 9 por 1, 9. Y es el primer 9 que va a bajar. 9 por 5, 45 va a 4. 9 por 1, 9 y 4, 3. Para que esta segunda columna sume 9, acá tiene que aparecer un 4. Entonces acá va un 4. 4 por 1 es 4, 4 por 5, 20, y ahí está. Y esto continuará, pero ya te aseguraste los dos 9. Entonces, este numerito es el que va a multiplicar acá. Y multiplicas. ¿Cuánto sería entonces? 3 por 9, 27, llevo 2, 3 por 4, 12 y 2, 14. Aquí están mis dos últimas cifras, pero de ellas te pide su sumatoria. Entonces la respuesta final es 11. ¿Ya? El ejercicio 22. En el ejercicio 22 dice calcule la suma de las tres últimas cifras del periodo. Calcule la suma de las tres últimas cifras del periodo. 7 sobre 40. Ya no es ni una ni dos. Ahora son las tres últimas. ¿Ya? Ya no es ni una ni dos. Ahora son las tres últimas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, observa. Algo parecido a esto. Vamos a reconstruir. Entonces, 43 se le tiene que multiplicar. Y ahora tienes que asegurarme que te salgan 3 9. Empezamos primero con 3. 3 por 3, 9. Aseguró este 9. 3 por 4, 12. Para que la siguiente salga 9, acá tendría que venir un 7.
9 por 3, 27, lleva 2. Para que la siguiente salga el otro 9, acá debería venir un 0. ¿Sí o no? Un 0. Entonces tiene que ser 0, pues. Y ya tienes este numerito que va a multiplicar también a tu numerador. Ahí está. Multiplica. 7 por 3, 21, lleva 2, 65, lleva 6. Esas son las tres últimas cifras, pero ¿qué te piden a ti de ellas? Su sumatoria. Esa sería la respuesta final. Muchos no se han conectado. Ya han quedado 18 nomás por acá. ¿Se dan cuenta? Siempre es así la cosa. A ver, entonces vamos con el problema 23. Voy a invitar también a los chicos de cuarto y a los del círculo de tercero para que se acoplen a este equipo también. Entonces, el problema 23, ¿qué te dice? Determine la última cifra del periodo de cada fracción y luego suma estas cifras. Pero date cuenta, si te acuerdas lo que hacemos acá, te vas a dar cuenta que lo que le hago a la primera fracción, se lo hago al resto de las fracciones. ¿Por qué, profe? Porque solo necesito que esto termine en 9. Y para ello tengo que multiplicarlo por un número que termine en 7. Y arriba, tu numerador siempre va a terminar en 7. Pero resulta que todas las fracciones que te han dado, justo terminan en 7. Si te das cuenta, todas terminan en 7. Y arriba todas llevan al 1. ¿Eso qué implica? Implica que en todas va a ocurrir lo mismo. Implica que en todas va a ocurrir lo mismo. ¿Ok? Como todas terminan en 7, en todas va a ocurrir esto. Su última cifra decimal de cada una de ellas es justamente 7. Entonces solo necesito saber cuántas fracciones hay acá. Y si te das cuenta, van aumentando de 10 en 10. Entonces la cantidad lo sacas por progresión aritmética. Formulita del número de términos. El último menos el primero sobre la razón más 1. Entonces te quedaría 19 fracciones. Por lo tanto, vas a sumar 19 veces la última cifra decimal, que en todos es 7. Te dice, determine la última cifra del periodo de cada fracción y luego sume todas ellas. ¿Cuánto sale esta suma? Bueno, el 7 nada más, ¿no? Porque la última cifra es 7. ¿No? 7 por 9 es 63, te da 133. Y el problema 24. Este es un problema interesante, donde tienes que razonarlo un poquito nada más. Porque proviene de un periódico mixto. Y ya te he dicho que hay que tener cuidado cuando en el periódico mixto me hagan la pregunta de la última cifra o las últimas cifras. Porque va a pasar más o menos lo que evité. Lo que evité
en este ejercicio de acá. Evité confundirme, ¿por qué? Porque si consideraba la parte entera, recuerda que arriba se tuvo que haber restado y podía confundirme. Entonces, en el decimal periódico mixto, arriba sí se resta. Su fracción generatriz arriba proviene o se tiene que restar. Entonces hay que tener cuidado cuando esto queremos encontrar la última cifra. Entonces, capta el mensaje. Me voy a ayudar de una teoría que tú conoces. Lo vas a descuartizar. Es 23 por 10. Y entonces, estos numeritos, cada uno de ellos tiene exponente 1. Entonces, eso te da la seguridad de que la cifra o la cantidad de cifras no periódicas, el número de cifras no periódicas, solamente es una. Solo es uno. Y para suerte tuya, como esta es una fracción cuyo denominador es relativamente grande, observa 0, no se puede dividir, vuelves a poner 0. Y no se puede dividir, vuelves a poner 0. Y de ahí continúa la división. Ahí ya se puede dividir, ¿no? Que sería más o menos 4, creo. Correcto. Y esto continúa, ¿no? Pero te vas a dar cuenta que por tener una cifra no periódica, ya la encontraste quién es. La única cifra no periódica es el 0. Entonces no voy a tener problemas ahora. ¿Por qué? Acuérdate. ¿Qué hacía acá? Restaba. Entonces, este numerador provino de una resta, que habría que reconstruirla. Pero si este 0, ¿qué ocurre? Pone 0,6 menos 0. Sorpresa. Por ser 0, ahora sí coincide. Y como este es 0, entonces no tengo problema. Ahora lo único que voy a hacer aquí abajo, que es acuérdate, el 0 ya te asegura que termina en 0. Si tiene una cifra no periódica, solo debe tener un 0, ya lo tiene el 0. Lo que falta es que toda esta fracción termine convirtiéndose en una de este tipo. 0, porque tiene una cifra no periódica, pero el resto tiene que ser 9. Entonces, este 0 no es mi preocupación. Mi preocupación es el 23. Ah, entonces, ¿qué digo? El 0 solo se va a añadir. Por lo tanto, tengo que multiplicar por otro numerito terminado en 3. Pero multiplica arriba y abajo. Esa multiplicación te asegura la presencia de este 9. El 0 ya está asegurado. Y aquí esta multiplicación te dice que el numerador termina en 3. Y te acabo de mostrar que no tengo que preocuparme por la resta
porque la cifra no periódica era 0. Donde sí tendría que preocuparme es si es que esa cifra no es 0. Ahí sí tendría trabajo que hacer. Encontrar cuál es esa verdadera cifra, ¿no? Tendría que hacer un trabajo adicional acá. Pero vuelvo a repetir, este ejercicio te lo he hecho fácil. ¿Por qué? Porque solo tenía una cifra en la parte no periódica y para tu suerte esa cifra es 0. Entonces el trabajo fue similar al periódico puro. Solamente había que aparecer el 90 al final. Faltaba el 9 nomás. ¿Estamos de acuerdo? El problema 25 está diseñado para asustarte un poquito, pero es fácil. En el denominador lleva 23 cifras, pero recuerda que hay una especie de periodicidad ahí. 270 y se vuelve a repetir la terna 270. Entonces, agrupando de 3 en 3, hasta ahí llegarían 21 cifras. O sea, este bloque 270 lo repite 7 veces. 7 por 3, 21 cifras. La cifra 22 y la cifra 23. Eso sí, por favor, no te confíes. Eso sí, no te confíes de lo que está escrito ahí. Siempre verifica en qué cifra termina. Porque ya me pasó en una ocasión, ¿no? En una ocasión me dejé llevar por lo que decía ahí y no salí el ejercicio. Y cuando después reaccionó, estaba mal, el ejercicio estaba mal tipeado. Escucha, lo que yo tengo que convertir esto es en puro 9. ¿Por qué? Porque esto no es divisible ni por 2 ni por 5. O sea, está asegurado que esto genera un decimal periódico puro. Pero sorpresa, sorpresa. Sorpresa. 7 por 7 aparece el primer 9. 49 va 4, 18. Y de ahí vuelve a repetirse. Hay una repetición. Entonces aquí va a terminar en 8, 9. Y luego para que aparezca el siguiente 9, acá tendría que ir un 1. Y sería un 3. 3 por 7, 21 lleva 2. 8, 3 por 0, 0. Y observa lo que está pasando. Y acá terminaría en 1. Debajo del 9 va un 0. Debajo del 1 va un 8. Y acá va un 1. Mira. Se aseguró. Sorpresa. Se convirtió en puro 9 solamente multiplicándolo por 37. O sea, no es un número que termine en 37, no. Multiplicándolo solo por 37. Y entonces ahora multiplicas esto. 7 por 1, 7. 49 más 3, 52 lleva 5, 26. Ese es el número. ¿Cuánto dije? 27 creo, ¿no? Esas son las 4 últimas cifras decimales. Pero no significa que sean las únicas. Este número tiene una cantidad grande de cifras en el periodo. Ponte a contar cuántos 9 hay acá. Te van a salir 23 9. ¿Está bien o no?
Si hay 23 nueves, acá tiene que haber 23 cifras en el periodo. Sí, pero sorpresa, son todas las demás iguales a 0. Ese es el detalle. Todas las demás son iguales a 0. Y como acá te pide la suma de todas las cifras del periodo, el 0 no participa. Suma y listo. Oh, tío, que ese ejercicio estaba facilito. La cantidad de cifras que te han puesto abajo por fastidiarte la vida. El problema 26 es un problema clásico. Con el factorial en el denominador. Tú sabes que a partir del 5 factorial hacia adelante, todos los factoriales del 5 hacia adelante obligatoriamente terminan en 0. Entonces, por terminar en 0 y por tener más factores, ¿no? Porque es un factorial, va a ir 1 por 2, por 3, por 4 hasta llegar a 140. Definitivamente esto genera un decimal periódico mixto. Obligatoriamente hay un decimal periódico mixto. Entonces tiene cifras periódicas y cifras no periódicas. Y la pregunta es la cantidad de cifras no periódicas. Entonces, tú sabes la teoría. Solo necesitas averiguar los exponentes de esta parejita. Pero ten cuidado que pasó en un examen de admisión. Les pasó en un examen de admisión a los chicos. Siempre verifica, no te confíes, siempre verifica que la fracción sea irreductible. ¿Qué les pasó en un examen de admisión? Descuartizaron al denominador y no se dieron cuenta que el numerador era divisible por 2 y por 5. Y si el numerador es divisible por alguno de ellos o por los dos, va a modificar sus exponentes de ellos. Y te podía cambiar la respuesta. Y eso es lo que pasó en esa ocasión. Entonces la teoría dice, ¿quién determina las cifras, la cantidad de cifras no periódicas? El mayor exponente de estos dos. ¿Y qué te engañan? Que cuando veas un factorial solo lo resuelvas con el 2. Eso le pasó en ese examen de admisión a los chicos. Solo lo desarrollaron con el 2, pero el numerador le alteraba los exponentes. Y la respuesta en esa ocasión lo determinaba el 5 y no el 2. Entonces, ojo. Si arriba es 1, a ojos cerrados, solo se resuelve con el 2. Porque él va a tener siempre un exponente muchísimo mayor que el de acá. Cuanto más grande sea este número, más grande va a ser el exponente del 2 con el respecto al del 5. Y como la teoría dice que debes seleccionar al mayor exponente, pues siempre lo va a tener el 2. Pero siempre y cuando arriba sea 1. Si arriba no es 1, ten cuidado, que el número de arriba te puede alterar los exponentes. Es mejor calcularlo los dos. ¿De acuerdo? En ese caso es mejor calcular los dos. Entonces yo voy a calcular los dos para que veas que lo que te he dicho es cierto. El 2 siempre va a tener un exponente muchísimo mayor que el 5. Y se obtiene a través de divisiones sucesivas, sin colocar los residuos. Sin colocar los residuos, ¿ya? Acá debería sobrar 1, no me interesa, no lo pongo. Acá debería sobrar 1, no lo pongo. Solamente me dedico a poner los cocientes. Y esos cocientes luego se van a sumar. Por eso es que no debes poner residuos porque podrías confundir. Entonces suma 3, 7, 15, 32. 32 sería 67, ¿no? 137. Sí. Ahí está.
El exponente que tiene el 2 es 103. Mira, un señor exponente. Y cuando lo divides entre 5, sería 2 por 5, 40, 28, ¿no? 5 por 5, 25 sobra 3, no me interesa el residuo. Alucina ese exponente con el que te va a salir acá. Bien pequeñito con respecto al otro. ¿De acuerdo? Entonces esta sumatoria te va a salir 34. Entonces, según la teoría, tú te tienes que quedar con el mayor de los dos exponentes. Pero repito, a pesar que el 2 tiene un exponente mucho mayor, si este número se hace más pequeño, los exponentes pues son también, la distancia entre ellos es más pequeña. Y eso les pasó factura en un examen de admisión porque la gente no se dio cuenta que arriba había un número que tenía como factores al 2 y al 5 y te modifica estos valores. Y en esa oportunidad el factorial no era tan grande, era pequeño. Entonces, al momento de simplificar, él se quedó con el mayor exponente. Y todo el mundo marcó solamente lo que hizo de esta manera. Solo se dedicó a hacer el 2 y marcó la clave que les cayeron de una forma muy infantil. ¿Ya? Entonces, ten mucho cuidado. Si bien es cierto que el 2 va a tener un exponente mucho mayor que el 5, solo hazlo de esa manera, a ciegas con el 2, si es que arriba es 1. ¿Ya? Si es que arriba es 1, entonces siempre la respuesta lo va a determinar el exponente del 2. Porque él siempre va a tener un exponente mucho mayor que el del 5. Pero si el de arriba tiene a factores 2 y 5, ten cuidado, porque podría alterarte tu respuesta. Muy bien, chicos.